Saludos, amables televidentes, bienvenidos a este su espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hoy, como cada día, a esta misma hora y por este mismo canal, como siempre, para conversar sobre temas de interés colectivo. Jairo Severino, ¿cómo está todo? Bien, Delgado, echando para adelante, como siempre, vestido de optimismo. Los dominicanos somos gente buena, Delgado, trabajadores. Los menos, que son los malos, el problema es que hace más bulla. Mucha bulla hace, mucho escándalo. Entonces, como en este país hay ese pequeño grupo que hace mucho escándalo, que tiene un poder de explotar los medios para hacerse saber, pues obviamente la gente cree que este país es todo el mundo así. No es así, Delgado. No es así. No es así. Es como cuando tú analizas, un país gente buena. Es como cuando tú analizas los barrios marginados. Sí. Y tú dices, bueno, mira, un barrio caliente, por ejemplo, Las Cañitas, un barrio caliente. Pero ¡mentira! Eso es un 1%, sí, mismo un 1%. O menos de un 1% de la población que vive ahí. Así es. Porque la mayoría, la inmensa mayoría de las poblaciones que viven en barrio caliente, como le dicen, son gente buena, ahora, ¿qué gente hace la decente, gente? gente trabajadora. ¿Qué hace la gente? Claro, Lo que pasa que es se cuida, sí, también la gente si se cuida. tú tienes un segmento, que es el segmento que uno le dice el tigueraje. El tigueraje. Ese tigueraje que es mínimo, pero hace ruido y que a veces el tigueraje en el mismo barrio no hace nada. A veces no, porque a veces conocen, pero como quiera, la mayoría de gente es buena. Porque si la mayoría fuera mala, entonces tuviéramos... Te voy a sorprender. Es como los corruptos. Tú hablas del gobierno, Jairo. Ajá. Dice, en el corrupto, todo el que trabaja en el gobierno es corrupto. No es así. Si fuera así, entonces no existiera el Estado. El país no existiera. El Estado. No, así es. Es una mínima proporción de empleados del Estado que están en corruptela. Ahora, esa mínima proporción le hace la cera. Ahora, te voy a preguntar para que me describa, porque tú eres un hombre, tú eres un sociólogo, tú eres sociólogo. Ya quisiera yo ser sociólogo. Bueno, pero el que estudió comunicación social tiene algo de sociólogo, sociología sí, también, de sociología. Y no hablo de la materia de sociología de la comunicación, sino porque somos investigadores sociales. Sí, eso es lo que uno hace. ¿Cómo funciona la economía en un barrio de República Dominicana? ¿Cómo funciona? Pero eso es interesantísimo. Eso es interesantísimo. Porque tú lo tienes que mirar desde diversos puntos de vista. Incluyendo uno de los más notorios, que es el que tiene que ver con el fiado en el colmado. Sí. El fiado en el colmado, que todavía... Jairo, todavía hay muchos colmados que todavía utilizan el cuadernito. Sí, el cuadernito. Que te anotan el cuadernito del fiado. Sí. Pero entonces también tiene una característica. Y el que coge el fiado tiene una libreta para ir machando. Para ir machando. O sea, son 50 pesos. Anota tú 50 aquí, 50 aquí. 100 aquí, 100 aquí. Ahora, el que coge fiado en un colmado, cuando tiene dinero para comprar de contado, tiene que comprar en ese colmado. Sí, así es. Porque si va a comprar otro colmado, dice, pero ven acá, entonces tú tienes fiado, viene aquí. Me pasaste por el frente con la compra. No, espérate. Tú tienes que tener la obligación de comprarle a ese colmado donde te fían, cuando tú tienes para pagar en efectivo también ahí. No te puede ir a otro colmado. A menos, incluso hay gente que lo que hacen es que van al otro colmado y van y pasan por el colmado, cogieron fiado y dijeron, no, mira, yo compré esto porque no había aquí. Así mismo. Fui a comprar los fósforos porque vine aquí y no me dijeron que no había, entonces lo compré allí. Para que no vaya a pensar que te estoy traicionando. Es así. Ese es el caso del fiado en el colmado. Ahora está el otro caso, el del prestamista. Ay. No, ese sí es peligroso. El prestamista que es peligroso. Ese sí es peligroso. Y hasta cierto punto se torna imprescindible. Imprescindible, pero es un abusador. Porque tú abusador. Tú te sientas con la persona que le toma prestado y le dices, mira, pero si tú haces esto, aquello, lo otro, tú puedes evitar el prestamista y te puedes ahorrar un dinerito. O sea, que te dice, es verdad, pero... Sin embargo, tiene un sentido de lógica. El que el prestamista te cobre una tasa alta tiene un asunto de lógica. El alto riesgo. Exactamente. Es una actividad económica de alto riesgo. Porque el prestamista presta sin garantía. Sí, con la palabra. Sí, la palabra. Te conozco, fulano. Sí, te conozco. Incluso muchas veces que tú eres el prestamista, tú quieres que te presten. Yo le presto a Domingo es amigo tuyo, tú me lo estás recomendando. Sí, hay una cadena. Sí, tú me lo recomiendas, porque si no le presto nada. Así mismo. Entonces, no te puedes confiar en él, que esa persona es. Y si queda mal, yo respondo. Ahora, te voy a decir algo que ocurre con eso, que es otro aspecto. Sí. La microempresa, Jairo, en el barrio. Tiene en el barrio y hasta, vamos a decir que fuera del barrio, porque tú tienes un negocito chiripeo y cosas, y tú sales a vender a otro sitio. Sí. Tiene un alto nivel de rentabilidad. ¿Cómo así? La actividad microeconómica informal tiene un alto nivel de rentabilidad. Eso es con relación al capital invertido. Por eso, tanto, que fíjate que el chiripero toma prestado al 20,
y le alcanza para pagar el rédito, para pagar la deuda y para sobrevivir con el negocito. Quiere decir... En el mercado se da eso. En los mercados. En los mercados se da eso. Ahora, pero eso te indica también que la actividad microeconómica del chiripeo es de alta rentabilidad. Sí. O sea, es el tipo como que tú dices que va al mercado y compra, qué sé yo, un fajo de... Lo toman prestado al día. Al día. Te tomo hoy en la mañana y en la tarde tengo que pagarte con interés. Préstame 1,000 pesos para comprar 1,000 pesos de mercancía. ¿120 paga? Entonces ese día tú vas a traer 1,100. Tú vas a pagar o 1,200, un 20 para el mismo día. Préstame tanto, te lo vas a pagar a un 20 hoy. O sea, un 20 o en un día. Eso significa, ¿vamos a sacar la cuenta? O pues si un 20%. 365 por 365 días por 20. O sea, es una locura. Ahora, ¿qué te indica eso? Que lo que hace el chiripero es que es un 7.300%. Ahora, ¿qué es lo que hace? Él calcula y dice, bueno, yo voy a comprar 1,000 pesos de mercancía. Así es. Con esa mercancía, yo voy a asumir, porque le ocurre, porque son productos perecederos, que voy a perder un 30%. Por lo tanto, estoy perdiendo ya 300 pesos. Ahora, esos 700 pesos de mercancía que yo voy a vender, me van a generar 2,000 pesos. Sí. Entonces, con esos 2,000 pesos yo regreso. Le pago los 1,200. Le pago los 1,200 a esta persona y me quedan 800 como quiera de ganancia. Aún perdiendo un 30% por la no venta o por el deterioro de la mercancía. Por ejemplo, si es lechuga o si es, qué sé yo, tomate, repollo, son productos perecederos que se te dañan, o el plátano que no lo vendiste completo. O sea, entonces fíjate que tú haces, ese es el cálculo que hacen. Tú vas a ganar 800 pesos recibiendo 1,000 pesos prestados y pagando un 20% sobre esos 1,000 pesos y asumiendo que voy a perder como quiera un 30% de la mercancía que estoy cogiendo con esos 1,000 pesos. Otro negocio que se da en los barrios, por ejemplo. Y se paga el mismo día. Los carretilleros. Los carretilleros a veces no son dueños de su mercancía. Ni de la carretilla. Ni de la carretilla. Hay un señor que tiene 20 carretillas. Compra productos por mayor y tiene carretilleros. En los mercados se da también con los tricicleros. Los tricicleros, igual. Los haitianos que venden jugo. Sí. Que venden jugo y venden a veces empanadas. Hay tricicleros que le alquilan el triciclo con todo y el equipo de... la estufa. La neverita gas, de plástica, se va a vender jugo, la estufita de gas y la cosa y hasta la vitrinita. Entonces dice, no, tú te vas con eso, tú me pagas 500 pesos. Y vuelve a traer el triciclo equipado otra vez en la noche. Es así. Así. Entonces el tipo se va con ese triciclo, paga los 500 pesos, se va con ese triciclo, compra la mercancía que va a comprar, sale a vender el producto, se gana 1,500, 2,000 pesos, vuelve y paga los 1,000 pesos, paga lo que va a pagar el producto y lo que le sobra de ganancia. Otro fenómeno del barrio. Y eso ocurre, Iron, por eso te digo, eso ocurre a un alto costo. Sí, sobre todo. Por lo tanto, es una actividad de alto nivel de rentabilidad. Y a veces, lo malo que tiene es que como se trata del día a día, no le permite al beneficiario, es decir, a ese microempresario, tener la suficiente fuerza de voluntad como para involucrarse en un plan de ahorro estricto, sino que como sabe cómo ganarse el dinero en un solo día, también sabe cómo gastarlo en un solo día, aunque sea mucho. Que a veces tiene un par de bases ahí. Sí, a veces son. Porque es así. Entonces, tú tienes ese tipo de situación. Y eso pasa también con otro aspecto de la microeconomía o de la economía informal, que es el del chofer del carro público. Vamos a regresar en breve, dinámica económica. Te encantará lo que puedes hacer en la nueva popularenlinea.com. Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados.
o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable, puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Seguimos con este espacio de dinámica económica. Sí. Pero mira, hablamos de la economía informal y más del barrio que de... Y entonces hablamos también del chofer del carro público. Sí, sí. Que el chofer del carro público tiene 3 situaciones. ¿Cómo así? El chofer del carro público, primero, es posible que no sea el dueño del carro. Ah, no, eso Y es que no sea el dueño de la sí, ruta. sí, sí. Por lo tanto, si no es el dueño del carro y no es el dueño de la ruta, Conozco el dueño casos. de la ruta que tiene un carro, lo que hace es que le renta ese carro todos los días con pago Porque diario. tiene ruta el carro. Porque tiene ruta el carro. Y eso tiene un valor. Porque yo no te voy a alquilar a ti un carro para irme a conchar si el carro no tiene ruta. No tiene ruta. No, el carro no. tiene ruta, Sí. entonces yo te lo alquilo. Entonces yo te doy el dinero diario, salgo a conchar en el vehículo, hago mi ruta, me gano mi dinerito y vuelvo y te lo traigo. Ahora, ese chofer que no tiene carro, alquila un carro con ruta. Sí. Tiene que llenarle el tanque de gas. Sí. Porque tiene que echarle combustible. Sí. Y tiene que tener una reservita por si se le pincha. ¿Y o cuánto le cualquier paga cosa. un día de...? Sale al concho. Sí. Y entonces cuando retorna, tiene que entonces pagarle al que Al lo alquiló, dueño, al dueño. sí. Pero ese dueño que tiene el carro con ruta, tiene que pagarle a su vez el diario al sindicato. Al sindicato. Porque no se va a ruta, sino que pagarle también al sindicato. Esperemos que eso cambie a partir que- de la ley que- 6317. Espéralo, Porque sí. se supone que va a ser Sí, así, Delgado. siéntate de ese lado. Bueno, Espera pero que va a el cambiar. Estado es el Estado, Delgado. Te menciono, ¿cuántas leyes tú quieres que te mencione? No, Que no, se no, no, respetan. no, no, eso se va a Para que no respetar ya. terminemos el programa. Ahí, no, bueno, está bien. Sigue con otro tema. Podemos está bien. mencionar todo. Sigo el tema, sigo el Lo tema. otro es la economía informal ilícita. Ilícita. En- Ajá. dentro Tremendo del barrio. tema. Vamos a ver. La ilícita. economía informal ilícita es la que tiene ¿A que ver qué te refieres? con el microtráfico de droga. El microtráfico de droga. Sí, el micro. Porque ese es micro. Sí, el micro, Porque el la micro. gente te habla a ti. El que Cuando chelea. tú piensas en drogas, tú dices, no, porque la droga. ¿sí? Que mueve de que miles de millones de Sí, dólares. entonces, eso no es barrio. No, en los barrios no se No, mueve los barrios, miles de millones de dólares. Los grandes consumidores de drogas, Jairo, Son los millonarios. son los millonarios. Los que tienen cuarto para Lo que sustentar pasa es eso. que porque tienen cuarto para pagarlo. Sí. Porque si no. De hecho, están en los países ricos, Jairo, en los un países barrio, del primer mundo. En un barrio. Cheleo, piedrita y lo cosas que le así. dicen una piedra, eso cuesta 100 o 150 pesos. Ah, Si eso no vale cuarto. bueno. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo tú sabes? El dinero está en la gente que ¿verdad consume que tú eres droga investigador social? a alto nivel. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en algunos barrios? Sí. En algunos barrios hay personas que venden, por ejemplo, puntos de gente que vende droga. Sí. Tiene Que un vende, que punto, vende, un que vende, que vende. Que tiene un punto y Tiene un vende. punto. Tiene que pagarle peaje a la policía. Sí. Bueno, Los a organismos- algunos policías. Bueno, tiene Algunos. que pagarle peaje a miembros de la autoridad. Exactamente. Porque si no paga peaje, entonces no va a existir. Exactamente, sí. Sigue. Pero aparte de que tiene que pagarle peaje, tiene que mantener frío al sector. Sí, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? Bueno, eso generalmente funciona ayudando a gente que tiene ciertas necesidades. Al que tiene Hay- negocito. Bueno, al hay que- gente que tiene negocito que no piden prestado a rédito. Que van Ah. a donde el tipo que tiene el punto y el tipo dice, no, yo se lo presto sin rédito. Usted me lo paga cuando usted pueda. Sí la vaina. Sí, entonces el pollero, el que vende fruta, que tiene el vegetales. que tal vez dice, bueno, mira, la doña, que tal vez que tiene un puesto ahí de venta de habichuelas, qué sé yo, qué blandita. Entonces, pero dice, no, doña, no se apure, yo se lo presto eso. Usted me lo paga cuando usted pueda. Ah. Y no tiene que darme rédito.
O si no, le paga un rédito también. Se entera de que la mujer tiene un préstamo con un prestamista que está hasta aquí. Ah, sí. Entonces dice, sí. yo le voy a pagar eso. Yo le voy a pagar eso. Y usted me paga a mí. Y usted me lo paga a mí al paso. Al paso. Pero ya tú sabes que tú me debes un favor. Sí. Entonces, esa doña, eso cuando se arme un meneo, ese muchacho. Esa doña va a decir, no, ese muchacho no, ese muchacho serio, un muchacho bueno. Y se han dado caso. Ese muchacho no se mete con nadie. Ese muchacho se echa el día entero ahí jugando dominó en ese colmado y no se mete con nadie. Y tú dices, ¿y cómo que jugando dominó vive? ¿Cómo que vive jugando dominó? Ah, por eso. Y bebiendo cerveza. Pero verdad que tranquilo. Ahora, tranquilo. El otro punto. Ajá. Mantienen el barrio frío, ¿por qué? Sí. Claro, frío, en la parte negativa es que destruyen el barrio, pero lo mantienen frío porque el tipo tiene un punto. Aquí hay gente, Jairon, que va, muchachito blanco, de cabello bueno, Sí, pero bien. que van en una jipeta y se meten en esos barrios y van al punto, Oh. compran su mercancía y regresan. Porque sale más barata también. ¿Por qué no lo atracan en el camino? Porque está protegido, ya Porque hay una línea. porque hay una línea. Hay una ruta. Hay una ruta y hay una línea entre el dueño del punto Sí. de la droga y el delincuente común. Y ese delincuente común no se atreve No se atreve. a tocar. Porque ese es de fulano, ese Porque cliente. ese es un cliente de fulano. De fulano. Y si ese cliente van y lo atracan y él llega al punto y le dice, mira, mira, yo vine aquí. hasta acá y me atracaron, me dejaron sin nada. ¿Cómo? ¿Dónde fue? ¿En qué sitio fue eso? ¿Ya? ¿Dónde fue? Y le dice, llaman fulano. Dígame Espérate, quédate ahí, que todo eso va a aparecer ahora mismo. Eso es así. O sea, hasta así ocurre. Entonces, Pues, es verdad, ¿por es qué? verdad. Porque el tipo es un cliente. Entonces, el cliente, tú no puedes robar ese cliente. Tú puedes robarle a alguien que entró a ese barrio, tal vez enamorado, bueno, y lo atracaste y lo robaste. Pero ahí hay gente que entra. Entonces, ese vehículo, ni lo mire. Que ese tipo va para tal sitio. Y si le hacen algo a ese muchacho que viene a traer dinero, entonces se puede armar un lío. Dentro de la economía formal no hay una variable, un ente que conozca más del barrio que el motoconcho, por ejemplo. El motoconcho. El motoconcho conoce principalmente, sí, el motoconcho conoce todo. al ciego todo, durmiendo y al todo. cojo Sí. sentado. Porque el motoconcho ofrece un servicio que también es un servicio imprescindible, porque la gente habla del motoconcho que es un atraso, Jairon, pero en esos barrios llenos de callejones donde no pueden entrar los vehículos, el motoconcho es el que Bueno, resuelve. pero debería entonces regularse por área. Y esa madre de familia que trabaja, Sí. que regresa del trabajo a las 12 de la noche, Que esa tiene un muchacha motoconcho de confianza. que trabaja en un supermercado, Sí, así mismo. que tiene que hacer cierre a las 10 de la noche. El cuando sale motoconcho de son las confianza. 11. El motoconcho de confianza que lo lleva y la trae. Hay un motoconcho en la boca del callejón. Hasta le fía para que le pague Y le semanal. espera también. Y le espera. Dice, no, estoy esperando a fulana que ya no ha llegado. Por WhatsApp y se llaman, Se fulano. llama, mira, fulano, ya yo estoy llegando. Sí. Espérame ahí. Espérame ahí. O sea, un motoconcho de confianza. Así es. Entonces, es un ente que se torna imprescindible. Tú dirás, bueno, pero mira, ¿a qué costo? Porque entonces sale más caro, que sí o qué. Pero tú sabes la cantidad. Jairon, yo a veces voy para mi casa Sí. a las 11, 12 de la noche. Y yo veo mujeres, no solo hombres, mujeres, con uniformes que tú sabes que vienen o de un supermercado, Sí, básicamente. o de un restaurantico, Sí, que trabajan, o de una sí, cosa que tú te das cuenta por la vestimenta que viene del trabajo. Que tú dices, mira, ahora va esa muchacha a esperar que aparezca una guagua pública para llegar a su punto de destino. Pero de ahí, de ese punto, Sabrá tiene Dios. entonces trasladarse, sabrá Dios cuántos callejones, y es un motoconcho que la va a llevar. Así es. Así que ahí está la utilidad del motoconcho. Eso es economía, microeconomía informal de barrio, Jairo. Y que pone a funcionar el país como quiera. Sí, porque eso es lo que mueve. Sin O eso sea, no hay nada. y esas son las cosas que la gente aquí, en el polígono, tú estás aquí entre la Gómez y la Nuña de Cáceres, y La entre Churchill, la Kennedy, Kennedy. y la Rómulo Betancourt, Sí. y tú no ves eso. ¿Tú crees? Ese no es el país No, nada tú más. crees, ese no es el Ese no es el país. Ese no es el país. Esa Churchill, Esa es la llena zona- de plazas comerciales Oh, y de y bancos restaurantes y de caros. restaurantes caros. Ese no es el país. Ese no es el Ah, país. digo- Los empleaditos que hay en esos negocios son los que componen ese país. Exactamente. Esos son los que Porque componen esa es ese otra. país. Los empleados de esos negocios sí son del país del que país estamos real hablando. del que estamos de que estamos hablando. Y van, Sí. van ahí por un empleito formal, muchas veces mal pagado, pero tienen que volver todas las noches a esa realidad de la cual estamos nosotros hablando. Muy Esa cierto. realidad que es una realidad mucho más grande de la que uno se imagina, porque cuando tú hablas de que aquí el 20% más rico, el 20% más rico tiene el 80% de la riqueza, o que el 80% de la población nada más recibe el 20% de la riqueza, quiere decir que entonces la mayoría somos pobres. 3 elementos más de la economía informal. Uno que está desapareciendo, que es el relojero.
El relojero. Sí, el relojero está desapareciendo. Tú no lo ves ya tanto en la economía informal, sino que ya está un negocio más. Pero sí quedan gomeros, por ejemplo. El gomero, sí, pero el gomero es permanente. Y esencial. El gomero es permanente. Sí. Esencial. Porque el gomero tiene que servir al carro de concho, tiene que servir al carro de lujo, tiene que servirle al camión, tiene que servirle al motoconcho. Exactamente. Tiene que servir entonces al mensajero que también tiene motor, porque nosotros estamos hablando del motoconcho, pero toda la cantidad de mensajeros que se mueven. Eso sí lo ve uno en la calle, en las avenidas. Y toda esa gente. El salón de belleza y el taller de herrería. Ay, el salón de belleza. ¿Cómo tú El salón de belleza. obviar a un elemento tan vital para que generalmente son las mujeres obviamente que van a los salones? No, porque no solo eso, pero, sino que te voy a mencionar el caso del salón. El salón ofrece un servicio que no es un servicio de lujo, no, es un servicio de primera necesidad para esa cantidad de empleadas de las cuales estamos hablando. Que van al polígono central a trabajar. Que tú agarras como hombre, sí, tú vas a trabajar, te pones una camisa, un pantalón y unos zapatos con media y ya. Si quieres te afeita, si no quieres no te afeita. La muchacha tiene que ir al salón 2 veces a la semana obligado. Arreglarse las uñas. Arreglarse no, el pelo. Tiene que verse bien, ese pelo tiene que verse decente porque seguro la muchacha es recesionista, seguro la muchacha es cajera, seguro la muchacha es camarera. O sea, tiene que hacer contacto con el público y tiene que verse bien, mínimamente bien. Por lo tanto, el servicio del salón de belleza para la mujer no es un servicio de lujo, es un servicio de primera necesidad, porque es imprescindible para el trabajo incluso que realiza. Bien, antes de irnos a la pausa, Delgado, el herrero es esencial también en el barrio. Todo el mundo tiene hierro en su casa en este país, ¿tú sabes cómo es? Hierro, ya sea por lujo o por seguridad. O cada quien hace algo que necesita brindarle seguridad. El herrero no solo es un generador de economía informal y que mueve, y generalmente hay herrerías que tienen 4, 5, 6, 7 empleos. Pero también hay herreros que no tienen el taller en sí, pero sí tienen una máquina. Sí, una máquina, una soldadura. Para llevar a domicilio. Sí. A domicilio el servicio. A resolver el servicio. A resolver. A resolver. Te voy a mencionar, cuando volvamos Tengo a la otro pausa, también. Otro servicio de economía informal que ha desaparecido en los barrios y se mantiene ya en la clase alta, clase media alta, pero a nivel barrial se ha quedado en chiripeo. Volvemos en breve, Dinámica Económica. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Una tierra en el Caribe, llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, una tierra con historia que nos corre por las venas. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso.
Severino. Pues bien. Actividades económicas que han ido desapareciendo. En el barrio. ¿Cuál tú hablaste de relojero? Sí, relojero, porque antes, Delgado, el problema es que antes había relojes de cuerda y de... ¿Te acuerdas? Sí, eran mecánicos. Pero ya los relojes son de cuarzo. Ya los relojes hoy son... Sí. Además de que, que además tú consigues un reloj barato. Sí. Que es lo que ha pasado también ¿sabes con quién? Con la figura del sastre. Sí, ya esa no es otra. hay sastre en los barrios. Delgado, pero es cierto, la gente antes compra había mucha... sastrería. Tú mandabas hacer tu camisa y tu pantalón a la medida. Tú comprabas un corte. ¿Te acuerdas del famoso? Y el zapatero, el que arregla zapatos también... El que arregla zapatos. Aunque todavía los zapateros se usan. Porque tú sabes que los zapatos, las mujeres... Sí, la gente puede decir reparar tapitas y cosas así. Todavía hay, pero la sastrería, tú lo que tienes es en los barrios el arreglador, un tipo que te habla de sastre, pero ya el tipo que te hace un zipper, o te hace un ruedo, o sea, tú compraste un pantalón y tú quieres arreglar un ruedo, tú vas para que te lo reparen, pero ya tú no encuentras a alguien que manda a hacer un pantalón o manda a hacer una camisa, en un barrio no. Entonces ya ese servicio, el de la ropa artesanal a la medida, es un servicio de clase media alta y de clase alta. Es cierto. Que es el que ya hay unos yo uso mis trajes a la medida. Entonces si tú usas tu traje a la medida, que tú no lo compras de esos que vienen de China, que sé yo qué, entonces tú tienes que ir a un sastre bueno que te lo haga a la medida y te lo haga bien y te va a salir caro. Sí, entonces ese que se manda a hacer el traje a la medida no es del barrio, Jairo, es de otro nivel. Pero antes, sin embargo, tú tenías que mandártelo a hacer a la medida en el barrio, porque antes tú no veías la proliferación de mercancía, de ropa principalmente, que hay en la actualidad. Ahora tú tienes que las tiendas tienen muchísima ropa barata. Mejores precios. Mejores precios, mayor acceso. Sí. Porque China ha inundado el mundo de ropa barata, incluso de calzado barato. Ahora, lo que sí tú encuentras en el barrio es la industria textil. Un tipo que tiene una fábrica de jeans. Y en vez de ponerla en una zona va al barrio. Clara, la pone en el barrio. Mano de obra barata, energía eléctrica, posiblemente. No, gratis. Gratis o tarifa fija. Entonces, con una planta resuelve. Sí. Pero resuelve con una planta las horas que se le va la luz, pero a veces calculan cuál es el horario de los apagones de ese sector y le dicen a los empleados que vayan de tal hora a tal hora y lo contratan a esa misma hora. Porque de repente, aquí hay talleres, hay barrios que tienen talleres de costura que trabajan de madrugada. Porque a esa hora que hay luz. Porque a esa hora que hay luz. Entonces le dicen al empleado, no, mira, yo te voy a pagar de tal hora a tal hora. Ahora le sale muchísimo más barato el local, le sale más barato el costo de la energía eléctrica, le sale mucho más barata incluso hasta la mano de obra, porque a veces pueden pagar informal y a veces no están ni en seguro y entonces a veces no le dan ni siquiera seguro. Así es. Y entonces no tienen nadie vaya a supervisar y que viene un inspector del Ministerio de Trabajo a donde vaya a un barrio, no hombre, no se van a los sitios más o menos claros, pero a esos barrios no se van a meter de que un inspector a inspeccionar qué. Entonces hasta se ahorran eso, los costos laborales en parte. Es cierto. Entonces tú puedes conseguir una empresa productora, una industria textil principalmente, en barrio. Y hay otras empresas incluso que se instalan en barrio precisamente por eso, para sacarle provecho al menor costo. Antes de, como el tiempo está avanzando, creo que el Estado como tal ha fallado en incentivar la innovación dentro de los barrios también. Creo que hay mucho talento en los barrios con capacidad para convertirse en suplidores de grandes empresas, como funciona, por ejemplo, en países como Taiwán. Sí. Donde hay pequeñas empresas que te hacen el botón. Te hacen, entonces al final llegan a una ensambladora. Exactamente. Y eso es economía de escala, pero aparte de eso, eso sí es desarrollo. Porque eso permite que esas microempresas se formalicen y se desarrollen. Porque tú lo que tienes aquí es eso. Tú lo que tienes aquí es competencia entre chiquitos. En vez de tener chiquitos supliendo a los grandes para que no sean los grandes los que compitan. Exactamente. Y es mucho más factible. Y esa economía de escala baja costos. Costos en todos los sentidos. Costos en términos de la inversión que hay que hacer en materia prima y también costos al Estado, porque cuando tú tienes gente ocupada... No, y costo hasta de capacitación. Porque yo te digo a ti, no, yo lo que quiero es que tú me des botones. Tú no tienes que aprender a hacer... botones. Tú sabes hacer botones. Es botones que yo te voy a comprar. Delgado, cuando tú sabes hacer tal pieza. No, eso yo Delgado, te voy a comprar. Tú te montas en un vehículo, lo que sea, y la pieza dice, el espejo hecho aquí, la goma hecha aquí, el tornillo está aquí, el guía aquí. Claro. Y al final llega a una ensambladora. La ensambladora dice, yo tengo 1000 suplidores. Así mismo, la economía distribuida. La economía distribuida. Y al final ese producto termina en una gran empresa que, como tiene menor costo, porque tiene todos esos suplidores pequeños, puede competir. Tiene la capacidad de competir en el mercado externo. Señores, ha sido una conversación interesante. Y así se va de lo micro a lo macro. De lo pequeño a lo grande.
por el placer de su sintonía. Dinámica Económica, un programa para todos. Bye.